Hola, vamos en este video a comentar el parágrafo 113 de la filosofía del derecho, el cual nos presenta un resumen especulativo del problema completo de la acción. Este es un parágrafo muy interesante porque cierra todo el proceso de deducción de la acción desde la perspectiva, digamos, de esta teoría de la acción que nos presenta Hegel. Es un parágrafo muy interesante porque, como vamos a ver, cierra todo el proceso, nos hace un resumen de toda la introducción y nos presenta una comparación interesante con el tipo de acción presente en el derecho abstracto. Si le preguntamos de una manera directa a nuestro querido profesor Hegel, ¿qué es la acción? ¿Cuál es su visión especulativa de la acción? Él nos resumiría de una manera muy sencilla. La acción es la exteriorización de la voluntad como subjetiva o como moral. Esa es la clave que tenemos que tener en la cabeza. Esa es la síntesis de todo. ¿Qué implica esa reflexión o qué implica esa comprensión de la acción especulativa? Por una parte, en un punto A, podríamos decir que la acción es sabida por mí como mía, es decir, como exteriorización de mi voluntad subjetiva o moral. Y por ello puedo reconocerla e interpretarla como mía, como reflejo de mis intereses, de mis sentimientos y de mis intenciones. Esa es la primera nota característica. La B, la segunda nota característica, sería la referencia de esa acción a un concepto en sí de la voluntad, es decir, como un deber, como una universalidad frente a la cual se relaciona. Por ello, esa existencia de la concreta en tanto acción es un esfuerzo por actuar de acuerdo con ese deber, con ese concepto universal que siempre tenemos como referencia y frente al cual, infortunadamente, siempre existe una inadecuación. Por ello, la acción aparece como insatisfactoria y por ello mostrará una dialéctica entre el hacer particular, entre mi acción o mi obrar particular y el deber ser universalmente buscado o pretendido. Por otra parte, en un tercer aspecto o en un momento C, la voluntad aparece relativa a otros, es decir, en una relación e interacción en el ámbito de lo exterior, como una forma de relación con otros que me permiten, por una parte, interpretar mi acción y por otra parte, que esa acción sea reconocida en un contexto material concreto e histórico en el cual se relaciona esa acción con otras voluntades y obviamente con el hacer de esas otras voluntades. Por lo anterior, tan solo en la manifestación de la voluntad moral de la acción aparece concretamente el ámbito de una moralidad concreta. Por ello, toda la perspectiva de la moralidad que se introduce en estos numerales van a definir claramente un análisis, un estudio filosófico de la acción en tanto que ella es intencionada, en tanto que ella es un producto, una objetivación de una voluntad moral. En ese sentido, el autor, de una manera sumamente interesante y siguiendo lo que es habitual en su presentación y en su manera de pensar, nos va a hacer una comparación entre el sentido de la acción en el derecho abstracto y la acción propiamente moral. Eso se hace en el comentario a la o la nota al 113. El autor ahí nos muestra claramente cómo la voluntad en el derecho abstracto se da solamente existencia en una cosa inmediata y externa que aparece como una propiedad material, pero que no tiene referencia al concepto universal de la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que
la referencia a la cosa en el derecho abstracto no aparece como vinculada con la voluntad, no aparece como producto o exteriorización o manifestación interna de la voluntad. Por ello, solamente en la voluntad moral aparecerá un querer o una moralidad que se origina subjetivamente y que desde el interior se proyecta sobre el mundo. Algo muy diferente a lo que ocurre respecto a la propiedad, porque en el derecho abstracto apenas aparece una protección de una cosa externa que no necesariamente tiene relación con la interioridad, como su expresión subjetiva. Por ello, los mandatos jurídicos aparecen solo como prohibiciones, como normativas que no son originadas, que no son propias de la subjetividad. En el derecho abstracto aparece una relación con otras voluntades, con otras formas de personas jurídicas que no se relacionan moralmente conmigo, ni con los objetos, ni con las cosas. Y en ese contexto solamente aparece al final, en la dinámica de lo ilícito, una real aparición de la subjetividad a partir de la relación negativa que aparece precisamente con el entuerto o con el delito. El delito entonces lleva a la persona jurídica a interiorizarse, por decirlo así, a concebir la interioridad de la voluntad como un patrimonio subjetivo y un patrimonio universal. De alguna manera la lleva a concebir el concepto universal como un principio subjetivo o interior. Por ello, precisamente, los procesos normativos que vemos acá son respecto al ámbito del derecho abstracto, aparecen como dos dimensiones diferentes de normatividad. La normatividad del derecho abstracto aparece simplemente como resguardadora del ámbito de la propiedad y como prohibitiva respecto a la relación con otras propiedades ajenas. Mientras que en el elemento o en el ámbito de la moralidad va a aparecer una forma de relación normativa diferente, porque ya no me relaciono prohibitivamente, sino me relaciono con una acción de una conciencia moral, de un sujeto moral que se refleja en el ámbito de lo objetivo. Entonces, por eso, la acción en el derecho abstracto solamente tiene perspectivas limitadas, mientras que en el ámbito de la moralidad aparece como una acción plena o con todos sus matices en tanto expresa la moralidad. La acción del derecho abstracto es externa, no interpreta en ella la voluntad subjetiva de otros. La acción judicial del derecho abstracto es solo una perspectiva puramente externa en la cual no se considera ni las intenciones, ni los deseos, ni los intereses de la gente. Solo se relaciona entre propietarios que se autorizan o se prohíben relaciones con cosas. Mientras que, por ello mismo, solamente la moralidad aparecerá la idea del deber, el concepto universal del deber. De esta manera, podríamos nosotros ver claramente cómo acá en la moralidad aparece un derecho de la moralidad, un derecho de la moralidad subjetiva, mientras que en el capítulo del derecho abstracto solo aparece un derecho de la propiedad. Con estas distinciones entonces podemos nosotros dar por terminada este comentario del numeral o del parágrafo 113. Muchas gracias y nos vemos en el último video de esta serie de la introducción a el gran capítulo de la moralidad y la filosofía del derecho.